más allá de conocerte y conocer, de verte en los medios, etcétera, un poco de tu trabajo, estuve mirando mucho más por estos días para tener un poco de letra sobre cómo, desde dónde preguntarte, desde dónde charlar con vos. Y viendo, con los chicos estuvimos conversando, leyendo algunos textos y viendo que vos habías trabajado con toda esta temática desde por ahí entra Martín, mira, justo. Vamos a darle la entrada a Martín. Desde esta temática, por ahí desde antes de que todo esto se vuelva tan fuerte en este momento social, histórico que estamos atravesando, nos pareció interesantísimo charlarlo con vos. En primer lugar, bienvenido Martín. Buenas. ¿Qué tal? Estamos arrancando, Martín, estoy grabando. Buenísimo, Xavi, disculpen que demoré un poquito. No hay problema. Y bueno, un poco que nos cuentes, como para arrancar a charlar un poco, que nos cuentes cómo fue para vos el ingreso a el acercamiento a estas temáticas, a trabajarlas desde lo artístico, que nos cuentes desde dónde te motivaste vos, desde dónde enganchaste vos con estos temas, un poco Genial. Como para arrancar. Bueno, digamos, como intuitivamente también, ¿no? Un poco siempre me resultó atractivo digamos, esos otros mundos y concretamente en lo artístico, digamos, el ingreso creo que tuvo que ver porque yo, no leyendo y no teorizando ni nada, sino que vivía al lado del Gondolín. El Gondolín está acá en Capital Federal, que en su momento era una casa tomada, que estaba habitada únicamente por chicas trans, que la mayoría de ellas venía del interior, y ahí en esa casa se les daba refugio, en la calle Araos y Lerma, ¿no? Que era como eso, un espacio tomado por chicas, la mayoría muy, muy jóvenes, o sea, te estoy hablando de adolescentes que estaban en plena transición, que por ahí eran expulsadas de sus provincias, de sus ciudades chicas, de sus pueblos, y el Gondolín las recibía. Entonces, mi encuentro, así como puro y duro con la temática, fue paseando mi perra, digamos, y encontrándome con esas vecinas y empezando a charlar y empezando a compartir un poco de esa adolescencia y de ese deseo, ¿no? Me acuerdo que por ahí, te estoy hablando hace 15, 16, no sé cuándo, no más, porque mía yo la hice en el 2010, y esto empezó en el 2001, cuando estaba escribiendo Tumberos, un programa, que ya había un personaje trans dentro del penal, y la productora en ese momento estaba como queriendo contar otro tipo de historias y demás, y entonces yo empecé como a flashear con una historia que se llamaba Agria, y a charlar con una de las chicas que recuerdo que era muy chica, no quiero exagerar, pero 16 años, 17, en plena transición, y me acuerdo que me preguntó, ¿y vos por qué viniste a Buenos Aires? Y qué sé yo, y yo, bueno, nada, también bastante recién llegado, decía, bueno, porque quiero actuar, porque quiero escribir, porque no sé qué, y ella fue contundente y me dijo, yo porque quiero ser mujer. ¿Viste? Como una cosa así, como en ese proceso, ¿no? Porque todavía también había un lenguaje que no estaba tan pulido y que todavía estamos en esa búsqueda, ¿no? Entonces había algo que era también más rústico en cómo se expresaban los deseos, digamos, ¿no? Y sobre todo paseando un perro y caminando por la vereda, ¿no? En donde el encuentro era... entonces, bueno, a partir de esos encuentros y un poco de todo lo que fue también ese 2001, ¿no? Que cacerolazos, caceroleando con las chicas y todo eso, lo bueno es que el Gondolín, la casa Gondolín, se volvió, digamos, ahora las chicas siguen ahí y sigue siendo un espacio, digamos, el Estado se los dio al lugar. Así que ahora está mucho más organizado, hay un arco dramático, hay incluso trabajos de artistas con fotógrafos, fotógrafas que hicieron un trabajo alucinante con las chicas ahí en el Gondolín, y se volvió realmente un lugar de pertenencia, un lugar de lucha,
Entonces, ese fue como lo que me despertó un poco, hablando de la temática trans por ahí, ¿no? Después, siempre la inquietud de buscar mi propia identidad, también me acercaba a ciertos materiales, ¿no? A curiosear sobre ciertos autores, ciertas autoras. eh, pero fue intuición pura, fue mi contacto con la escritura, yo estaba dejando de actuar y empezando a escribir, y empecé a bocetear ese libro que se llamaba Agria, eh, y que terminó siendo mía muchos años después, terminó siendo mi primera película, que también ahí accedí como a un material cuando me enteré que atrás de la ciudad universitaria había existido esta aldea rosa, esta aldea gay, como le decían Villa Gay, aldea rosa, también habitada únicamente por chicas trans y por personas gays que estaban también ahí armando su submundo a partir de lo que había dicho Corrachino, que todos los gays y las travestis tenían que irse a vivir a una isla para no dañar a la sociedad, ese dicho que fue como muy contundente. Y tan provocador y tan que, bueno, que como casi como un acto de rebeldía y de subsistencia, se fueron a vivir ahí, y también muy particular, ¿no? En la costa del río, y todo eso me resultó inspirador, poético, dramático, Claro. y, y bueno, y ahí me conecté con un trabajo práctico que habían hecho en el CELS, y en donde revisaban ciertas cuestiones con una mirada un poco quizá más teórica, pero era uno de los primeros trabajos, por lo menos que yo descubría, y ahí conocí al personaje de Alexis, en quien basé la protagonista es Ale, cordobesa, la actriz Camila Sosa Villada. Eh, O sea que entonces, el bueno, personaje Ale existió realmente, digamos, hay una persona que con su historia, con su impronta, que generó esta historia tuya. claro, exactamente. Había una persona que se llamaba Alexis, porque también lo triste de la situación fue que pensá que en ese momento no había celulares, no había redes sociales, ni en los 90 cuando ellas estaban en la aldea, ni en mi proceso de investigación, digamos, era difícil acceder digamos, encontrar a las personas, pensá de que fueron desalojadas muchas veces, entonces dar con ellas y con esos destinos, con esos recorridos, no era lo mismo que ahora, que por ahí pones en Facebook que hay otras organizaciones, que hay redes, digamos, de ayuda, como lugares, cambió Olvidar. muchísimo, o sea, el arco de verdad cambió mucho. Eh, entonces, nada, en un momento sí me enteré que Alexis había fallecido, y yo seguí un poco ese recorrido dramático, melodramático también, por el estilo y el tono que encontré también en la escritura para plantear esta historia, creo que por primera vez con una protagonista 100%, digamos, que la protagonista de una película argentina era una chica trans, pero que no siempre habían sido personajes no como laterales, o la amiga, o la chica que cosía, o la peluquera del barrio, pero dotarla de un personaje con un arco dramático, que la actriz que lo interprete tenga que conocer el lenguaje de la actuación, digamos, eso todavía no había sucedido, digamos. Incluso en el casting de la película, que vi muchísimas, vi casi 300 o más, fui a Córdoba, incluso viajé por muchos lados buscando a la actriz. Eh, claro, buscaba un tipo físico que se acercara a lo que yo había conocido de Alexis y a lo que yo estaba escribiendo, pero muchas no eran actrices, eran contadas, o sea, de las 300 que vi, digamos, o sea, estaban en el casting, en la audición, por su deseo de trabajar, y porque les divertía quizá, pero no tenían, no conocían el lenguaje del teatro, digamos, salvo el teatro de la vida y toda todo ese arco que muchas de ellas hicieron, incluso de una manera muy teatral, en muchos casos. Y cuando conocí a Camila Sosa Villada en Carnes Tolendas, que es una obra, ahora se va a reestrenar a fin de año, para mí fue como un manifiesto, ¿viste? Encontrarme primero con esa actriz, pero además con lo que dice esa obra, ¿no? Que es
eh, no sé si está dentro de la categoría biodrama o qué, pero son textos de Federico García Lorca, con cosas de la vida de Camila, de su familia, de su mamá, de su papá, está como atravesada por esos dos mundos, la poesía del teatro, la poética del teatro y la de la vida de Camila, y para mí fue revelador, primero encontrar a ella como actriz y compartir ese lenguaje, pero además lo que dice esa obra, ¿no? Que todavía hoy sigue teniendo vigencia. Eh, entonces, bueno, fue como un poco ese, mi encuentro con... y bueno, y siempre pienso eso, ¿no? Que cuando... Que el encuentro con... Además de que ya tenía, no sé, a Romina Escobar, que hoy es... por ahí la conocen, está ahora en un programa de televisión, pero hizo la película de Otro Cordobés, de Santiago Loza, fue la protagonista. Bueno, yo a Romina nos conocimos a los 17 años, o sea, yo estaba recién llegado acá, 18, ella tenía 17, y bueno, después terminó estando en la película, entonces la manera para mí de comprobar que lo que yo estaba escribiendo no estaba bien escrito, no estaba ofendiendo a nadie, estaba utilizando el lenguaje que tenía que utilizar, era pasárselo a Romina, que Romina lea. Te iba a ¿Viste? preguntar Teníamos de esto, Javi. Te iba a decir, porque como me puse a mirar de nuevo la película, el capítulo de la celebración del que hablábamos anoche, que chateamos un poquito, empecé, después de haber leído todo el material y haber tenido esta cursada por esta materia, empiezo a encontrar referencias muy puntuales a situaciones de la teoría. Vos nombraste acá que te había encontrado con una cosa como algo, un estudio del CELS, ¿no? Como que cosas que hace 2 años o 3, cuando vi las cosas, me parecieron como Sí. casuales o normales en el sentido del lenguaje que hubiéramos utilizado sin conocer esto. Ahora empiezo a decir, no, pará, linkeo con esto, linkeo con aquello, como que hay una intervención de lo teórico, de las posturas incluso políticas en los Sí. guiones. Por lo menos yo pude reconocer algunas cosas. Sí, sí, sobre todo la celebración, en donde yo venía de un recorrido con la película, que quizá por la temática, digo, era mi primera película, digamos, la calidad cinematográfica de la peli a mí me encanta y demás, pero bueno, no dejaba de ser un primer acercamiento. Yo no vengo del cine, no vengo de ese lenguaje, vengo de la actuación, del guión, entonces estaba como con muchas dudas sobre el evento cinematográfico, pero la película me permitió viajar por todo el mundo en el 2012, que pensá que fue también un año súper clave porque fue la ley de identidad de género, entonces nosotros hicimos esta película previo a la ley de identidad de género, entonces eso cambió muchísimo las cosas. Y también me permitió darme cuenta que vivíamos en un país que estaba impulsando una ley que existía en muy poquitos países y que en realidad Latinoamérica se volvía también un lugar para las personas trans un poco más amable que en otros, pero digo, ¿por qué ibas a, no sé, a Holanda, que todos tenemos como esa idea de Ámsterdam y qué sé yo, y de repente había dos chicas trans que al final de la película se acercaban, tímidas y qué sé yo, y ibas a Mar del Plata a las 4 de la tarde y había 400 personas trans en el cine. Digo, o sea, había algo de eso también que yo no lo reconocía porque estaba sucediendo, pero que ahora mirándolo con 10 años de distancia, un poco más, pienso, qué loco, ¿no? Cómo realmente era una ley de avanzada, cómo realmente empezaron a cambiar las cosas, por más que después muchas de esas cosas... Entonces, todo el tiempo empezó a intervenir lo teórico y de alguna manera este estudio sociológico sobre... sobre la temática, ¿no? Y quizá post obra, post mía, ¿no? Por eso hablé primero como de un acercamiento desde la intuición, desde lo sensible, desde lo poético, con todo el temor que implica involucrarse con el tema identidad, con el tema, cuando había muchos conceptos que hoy por ahí los tenemos más claros, pero que pensá que en Mía todo el equipo, en ese momento ahora los equipos son más de cine, ¿no? Como más parejos, ¿no? Como que hay muchas mujeres trabajando también, pero en ese momento hubo que educarnos todos de cómo tratar a las chicas, o sea, fue como todo un momento que yo lo pienso ahora a la distancia y digo, mira, algo que se naturalizó por suerte, que qué sé yo, en ese momento... Y todo eso es lo interesante de haber hecho la película, más que la película en sí mismo, ¿no? Como siento que,
que eso también me generó como ese deseo de seguir abordando en algunos proyectos, no en todos, la temática. Yo venía trabajando con Larry, La noche que Larry Kramer me besó, que fue la última obra de teatro que hice, que hablaba sobre el movimiento de ACT UP en Estados Unidos, sobre todo el recorrido de la historia de la homosexualidad, de alguna manera, ¿no? Y de cómo iban cambiando las cosas. Y también era después el capítulo de Carlos Jáuregui en Historia Clínica, ¿no? En donde ahí empezábamos a ver que la primera persona trans empezaba a ingresar en las asociaciones y se la empezaba a incluir, porque también eso no fue siempre así, ¿no? Como que también en las primeras marchas del orgullo, como las personas, las travestis tenían como mala prensa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Recuerdan esos, ¿no? Como Godoy Cruz y toda esa movida, también eran desplazadas por la comunidad gay también en un primer momento, ¿no? Entonces, conocer el personaje de Carlos Jáuregui, trabajarlo, escribirlo, leerlo, bueno, todo eso eran cruces, ¿viste? Y bueno, y me iban motivando como para ingresar cada vez más en algunas historias, en algunas... y bueno, y lo de la celebración, que fue como medio un regalo, ¿no? Poder hacer ese programa, porque te diría que en casi todos los capítulos, no sé, en el primero creo que es, bueno, el hijo que quiere conocer a su mamá porque fue adoptado por una pareja gay. Y si no es porque la historia o el conflicto está en primer plano, o es lo que mueve la trama, está en la mirada queer, ¿no? Incluso en mi última película, que los personajes no son gays, no hay, digo, también hay una mirada queer sobre ciertos aspectos de la masculinidad, sobre ciertas cuestiones que naturalizamos del trato entre los hombres, en las ciudades chicas, en los lugares rurales, en la utilización de las armas, en todo eso está visto tiene una mirada, creo que Está cuestionado de queer, alguna manera. exactamente. Y la película va por otro lado, tiene que ver con otra cosa, pero es como medio inevitable, me parece ya. No sé, ahora estoy escribiendo una serie para Star Plus, digamos, que ahora estuve en Cannes, todavía no se estrenó, y bueno, y una de las protagonistas es una chica trans, después digo, hay cierta, todo el tiempo está como esa búsqueda. Estoy adaptando la novela de Camila Sosa Villada, Tesis sobre una domesticación, que habla también un poco de eso, ¿no? Sobre la domesticación a la que se somete una chica trans también, o la trampa de la burguesía, de la comodidad, del confort, que empieza a invisibilizar ciertas esencias del ser trans también. No, hay muchas capas, ¿viste? No, Como... muchísimo. Ahora, hay un momento, yo puedo decir del recorrido que vos contás, y por ahí en general, ¿no? Donde lo artístico, la inspiración personal, la motivación de la historia de haber conocido a Alexis era, ¿no? Sí. Sí. Todo esto deja de ser por ahí íntimo y personal para ser político. Hay un momento que, por lo que vos contás, digo, cuando vos empezás a viajar por el mundo y empezás a ver que estamos en un país donde lo trans está trabajado, está abordado, etcétera, contenido desde un lugar que en otros lugares no, hay un momento donde esto se volvió político. O sea, Sí. el trabajo artístico no se corre, pero sí suma lo político, ¿no? A su Sí, interés, a su motivación, me imagino. sí, sobre todo porque había, por ahí también, vuelvo a decir, desde lo inconsciente, desde lo que uno no sabe, porque viste cómo es cuando uno empieza a meterse en una obra y qué sé yo, pero siempre hubo una voluntad de... yo sabía claramente de qué lado estaba y sé de qué lado estoy cuando me pongo a contar una historia. Entonces, habilitar esos puntos de vista que siempre estaban siendo mirados y observados, y acá poner a mirarse a través de los ojos de una travesti cartonera, digamos,
a mí me puso en un lugar distinto. Cambió, giró el punto de vista. No era la observada, sino era la que observaba. Entonces, y tuve mucha ayuda, Susi Shock, Marlene Guayar, digamos, como que me supe rodear, creo, en ese sentido, intuitivamente, también porque yo iba a bailar a esos lugares, porque conocí una amiga que conocía, porque Rominita, mi primera amiga, me dijo, mirá, tenés que hablar con Marlene, o tenés que ir, o tenés que leerte esto, ¿viste? Eran como materiales que estaban dando vuelta por ahí, o mirá, Marlene, tenés que ver a una actriz cordobesa que es un fuego, que no sabes qué buena actriz, digo, y así llego a Camila. Cuando me encuentro con Camila, me encuentro, bueno, con la escritora que soy, pero que en ese momento por ahí no había escrito las novelas que hoy sí, Las Malas, El viaje inútil, Tesis, pero también me encontré con una persona que tenía, de alguna manera, tenía todo un trabajo ya construido desde el arte de su propia vida, ¿no? Había como ya hay un proceso, entonces sí era político de alguna manera, sin darnos cuenta por ahí. Después con la ley fue más contundente, ¿no? Como cuál era la lucha, cuáles eran los objetivos. Pero siempre también, digamos, al no ser yo una persona trans, también siempre con esa voluntad y con ese respeto de tratar de ir paso a paso, de ir entendiendo lo que se está contando, lo que se está diciendo, por qué se está diciendo, o sea, con una mirada muy, muy exigente en ese sentido. Por más que sea un melodrama, por más que sea una serie de televisión, por más que sea una obra de teatro. Y empezar a jugar con eso, ¿no? Como había muy poco material, bueno, ustedes ahora están pero me acuerdo que había una obra Plástico Cruel, o había poco material o textos de personas trans puestas en el centro de la escena, ¿no? Bueno, sí, los materiales de Paul Preciado, sí empezaba uno a leer, como viste, como algunas cosas que te orientaban, ¿viste? Pero también es muy difícil no volver una obra, un manifiesto, o no volver, o no querer que sea eso, ¿no? Que sea, claro, tal cual. Que quede no, anclado ahí. Claro. Pararse en un lugar de objetividad también es complejo. Entonces, bueno, como el arte te permite viste, correr un poco esos márgenes, cuestionarte desde otro lugar. Así que para mí fue, digo, lo sigue siendo como nada, como me interpela y lo que me interpela, como lo empiezo como a trabajar. Por ejemplo, no sé, lo de Machín, la celebración, ¿no? Me da gracia porque me decías lo de la obra de teatro y en un momento Mirta Busnelli me dijo que querías que había visto el capítulo y siempre, en un par de capítulos que le habían gustado, me llamaba por teléfono y hablábamos del capítulo. Y en ese en particular, como nosotros teníamos un diseño de producción muy ajustado, yo como guionista tenía que escribir para que suceda en un espacio, en un tiempo y espacio, que es lo que suele suceder, ya no, pero digamos, en el teatro generalmente escribís para un espacio, no sé si es así, pero era por el diseño, entonces, bueno, por ese capítulo yo creo que la celebración también se convirtió en un momento como mirado, digamos, como que por ese capítulo me han escrito un montón, incluso desde afuera. Como estuvo nominado a los Emmy, en los Emmy lo eligieron la serie por ese capítulo en particular. Y bueno, y también ahí, ahora hay una serie que escribió un amigo y dirigió un amigo que se llama Cross, que la dan en Flow, pero para mí era como la primera, también como un primer acercamiento a lo que no tiene nada que ver con el transvestismo, pero que sí, digamos, con la identidad trans, mejor dicho, pero sí con el crossdresser, ¿no? Que era como, y cómo el recorrido, y cómo, y, y- y hablando de masculinidades, y hablando de permisos, y hablando de como Sí, de sexualidad, también porque el hombre está enamorado de su mujer, no tiene ningún del planteo deseo, eso te iba a decir. con su deseo, ¿no? No pasa por ahí. Y eso te hace en la cabeza, o decís, entonces que está como planteando o poniendo en evidencia las preguntas que todos nos hacemos en algún momento.
Y las exacto, sí. confusiones que se hacen entre género y sexualidad, bueno, sí. Es que los cruces, que no sé, digamos, las capas, mejor dicho, más que los cruces, como las capas son tantas, digamos, que empezamos a entender tantas cosas, que la identidad no tiene que ver, algo que ya ni lo decimos, pero que al principio hubo que remarcarlo, que la identidad no tenía que ver con la genitalidad, que, viste, como tantas cosas, incluso estamos cambiando el lenguaje inclusivo, que bueno, que no sé, que llevará 5 años, digamos, por más que viene de un trabajo de más atrás, de alguna manera, bueno, viene a cuestionar un montón de cosas, viene a decirnos un montón de cosas, te puede parecer mejor, te puede parecer que hay que aplicarlo acá, acá sí, acá no, no sé. Digo, Sí, pero estamos en incluso, ese debate hoy. exactamente, digo, estamos empezando a ver que chiques en las escuelas empiezan a manifestar su identidad y padres que hoy tienen mucho más material, por más que seguramente hay una crisis, hay todo lo que hay mucho más ahí a mano como material fílmico, escrito, digamos, como para acercarse a eso que le está pasando a una hija, un hijo, ¿no? Como de alguna manera me parece que, bueno, y el recorrido que hace un crossdresser, que es tan distinto por ahí y antes estaba como, aparece raro, ¿no? Hoy, pero estaba todo medio metido en la misma bolsa, ¿viste? Y la mayoría de las personas, no sé si la mayoría, pero una gran parte de las personas cross empiezan, ¿viste? Eso, como vistiéndose con la ropa de la mujer y muchos, digamos, y hay algo ahí, ¿viste? Del orden del amor que no tiene nada que ver a veces con el deseo, que no tiene nada que ver con, ¿viste? Y en el personaje, bueno, de Marioneto, ¿no? Como, y del hijo un poco eh, esa falta de comprensión de algo difícil de comprender, digamos, porque estamos, ¿no? Como hay algo que se vuelve fenómeno en tu propia casa, lo doméstico, entonces para mí fue alucinante como ingresar al mundo cross y esa escapadita que él se hace 2 horas los fines de semana, ¿viste? Para ir a ese bar, a encontrarse con otras personas con las que se siente identificada, por más que cada uno tiene su propia historia, uno por ahí sí es gay y le gusta jugar a la casita, pero que de repente nada, necesita tener un contacto con otro hombre sexual, digo, no, y otros que nada que ver, ¿viste? Entonces, eh, y bueno, y lo que siempre digo, siempre el detrás de escena, ¿no? Como que era más fuerte para mí a la celebración poder o tener la posibilidad de darle trabajo hace ya varios años, digamos, como en esos, ahora ya el cupo laboral trans, por suerte, estamos cada vez más cerca y demás, pero bueno, en ese momento era poder reencontrarme con las actrices que había trabajado en Mía. Iba a hablar de Eh, eso, te iba a decir, contratar actrices que aparecen de extras por momentos, porque no tienen ni diálogo ni nada, pero que están ahí y que sabemos que son actrices trans realmente, no es que estás personificando. Todo eso también tiene de alguna manera la impronta de dar trabajo, que sea un trabajo diferente al trabajo que lamentablemente ha sido siempre el estigma de las trans, que es la prostitución, la calle, ¿no? Esta cosa outsider de estoy por fuera del sistema, no puedo. Y esto de dar trabajo también hay algo ahí, ¿no? Como decisiones que yo llamo políticas, pero bueno, que de alguna son manera. políticas. Sí. Porque nadie me exigía a mí que yo podría haber contratado, no sé, como sucedió durante tanto tiempo, a un actor para que interprete a Ale, Sí. o para que interprete el personaje de la turca en la celebración. Y la verdad es que por ahí hoy, viste, uno ni se lo plantea, pero en ese momento por ahí los productores te decían, no, pero ¿sabes qué? Si un actor hace esa composición y hace, viste, como para los premios, viste, y como decís, no, no es así, pero fue la verdad es que tengo que decirlo, fue también una lucha que hubo que dar, digamos, en los sistemas de, porque la televisión, el cine, la industria, recién ahora en las entregas de los premios, y no hablo de acá Argentina, sino como dices, no, bueno, y el cupo laboral, tras, no sé, ahora una actriz muy,
muy conocida lo dijo en una entrega, y bueno, y fue menos polémico, ¿viste? Como, pero la verdad es que siempre, a veces parece raro, ¿no? Porque nosotros estamos tan metidos en el tema y eso que tendemos a naturalizar ciertas cosas que por ahí hay que seguir explicando, ¿viste? Cuando tenés una reunión de producción o cuando tenés que decir, no, pero si hay un montón de actrices trans, o hay un montón, digo, como, no sé, digo, no es, esta es siempre esa aclaración, ¿viste? Cada vez menos, por suerte, o por lo menos acá, o por lo menos lo que percibo, eh, y están apareciendo tantos textos nuevos, no sé, está el Mochacelis, que es el bachillerato trans, que está hace varios años acá funcionando en Chacarita, que hacen un trabajo alucinante, que cuando todavía la educación para las personas trans era muy limitada, como lo sigue siendo de algún modo, no sé, la anatomía de una persona trans cuando llega a un hospital y no hay médicas ni médicos que sepan eh, claro, trabajar con esos cuerpos, digamos, de alguna manera todo eso que ahora se está trabajando, qué sé yo, bueno, había un vacío enorme, en la educación también, porque no es solamente que, sino es lo que le implica a una persona trans ir a una escuela, ser el objeto observado, ser, ¿no? Todo lo que se teje atrás de cada historia, ¿no? O sea, está buenísimo que hoy podamos hablar un poco con el diario, viste, del lunes y decir, mira, muchas de estas cosas, por lo menos, si bien falta mucho trabajo, y te digo, y yo también muchas cosas, por ahí suena raro, también toco de afuera, porque, digo, mi interés o mi mambo está en la escritura o en querer explorar un material artístico, ¿no? Y se me escapan de las manos un montón de cosas que si, no sé, acá estuviese, no sé, Marlene o estuviese hay otra información mucho más sofisticada que yo tampoco tengo acceso de algún modo, ¿no? Eh, Me ha tocado, bueno, esto, ¿viste? Como ir puliendo mis propias ideas, no tiene nada que ver mía, si bien consideramos la otra vez con Camila que no había envejecido la película en cuanto al lenguaje, que fuimos tan cuidadosos, que miramos todo que, viste, que hoy ves la película y decís, ah, mirá, no envejeció en ese sentido, pero digo, también eso, hay un arco ahí, ¿no? Previo a la ley de identidad de género y lo que implica la película después de la ley de identidad de género, eh, eh, no sé, eh, cosas que por ahí eran nada, uno naturalizaba la violencia también, viste, en el trato, ¿no? Esto de que parecía que uno siempre estaba como dando una oportunidad o de lo que fuera, cuando decís, qué es la igualdad? Cuando hablamos tanto de igualdad, digo, haber sacado un poco la palabra tolerancia del juego, ¿no? ¿Tolerar qué? ¿No? Tolerar Pero que tan, siempre es algo que no te gusta, que no está bien. claro, ¿viste? Tal Pero que cual. era como, lo teníamos acá, como hablar así, decir, es como ahora decir empoderamiento, digo, como tantas cosas que se vuelven lenguaje, ¿no? Como decir, bueno, no, bueno, porque la tolerancia, tenemos que tener tolerancia, qué sé yo, digo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de igualdad? En realidad lo que por ahí muchas veces, eh, incluso todavía hoy puede llegar a molestar es cuando una persona trans empieza a ganar más dinero que vos, porque ahí es cuando vos decís, ah, sos igual que yo, ¿viste? El capitalismo, digo, cómo entrar en el sistema, cómo, ¿no? Mientras estén ahí, ahora cuando empiezan a ganar más guita, cuando ganan, digo, ahí empezás a decir, digo, parece re feo lo que digo, pero te digo que es un poco así, muchas veces, o es así, ¿no? Un poco como Es más hemos ido fácil educándonos. tolerar cuando el otro está en una situación de inferioridad, de poco poder, etcétera. Es mucho más sencillo. Exactamente. Entonces el lenguaje también fue cambiando de cómo, viste, porque incluso era como decir, hablando de esa palabra en particular, habilitar la tolerancia, tenemos que ser tolerantes, digamos, ¿no? Como, y también las personas están recibirlo con amabilidad, porque, ¿entendés? Era como de alguna manera, por algún lugar había que, por ejemplo, con la ley de identidad de género, ¿no? Con esto de que el documento es como mujer o varón, ¿viste?
Y me acuerdo que había muchas travestis que decían, bueno, pero se está invisibilizando algo acá con mujer o varón, ¿no? Entonces también en un momento estuvo como la posibilidad de que el documento diga mujer trans, porque eso que para no ocultarlo, de alguna manera todos empezamos a sofisticar el pensamiento, a ir un poco más viste, a fondo con algunas cuestiones. Bueno, y después, volviendo como un poco a la escritura y al arte y al teatro, al cine, a la televisión, es tratar de que esos materiales, cuando uno los trabaja, no se vuelvan didácticos, que si son, digamos, a la escritura, ¿no? Que si después aportan un punto de vista, que si después se vuelven... Pero bueno, cuando uno trabaja el material, tratar de que eso... sea sutil, que no esté tan expuesto. Claro. Claro, tal cual. Hay una frase que me encantó, la quiero comentar, de la celebración. Hay una escena donde María Neto le lleva unos vestidos y le dice, espera que lo encuentre, estos géneros suelen ser muy pesados, hay que tener cuidado al doblarlos porque se te pueden deformar. Está hablando de las telas, ¿no? Pero yo dije, ¡uy! Esa frase, qué interesante, me pareció tan brillante, porque hay un montón de otras frases mucho más claras y más directas, pero esa es como súper sutil y está ahí, es una perla. Están escondidos los hilos ahí. Bueno, lo escribí con Camila, la celebración. Te iba a decir, ¿no? Debe tener mucho que ver, bueno, hay una escena donde ella dice, viene el inspector, vienen a inspeccionarme, pero tengo todo en regla, está todo en regla y mi documento sin estrenar, también. Me pareció, pero es mucho más directa esa frase. Pero la de los géneros, hablando de la tela de un vestido, me pareció tan lindo porque está diciendo un montón de cosas esa frase, y me pareció muy bueno esto bueno, de no estar, como vos decías, haciendo pedagogía clara, etcétera, que no está mal, pero que uno en el arte trata de no hacer esa exposición, ¿no? Esa cosa tan obvia. Sí, y uno siempre se siente en falta a veces cuando, digamos, no sé, siempre está la pata flaca, ¿viste? Yo no soy ni, no sé, como llegué al cine también intuitivamente, vos conocés mi recorrido, entonces vengo de una formación como actor, escénica, de puesta en escena, por ahí un poco, pero no venimos no de una formación más técnica, ni siquiera teórica en relación a lo audiovisual y a cómo acercarse a los materiales. Entonces, bueno, todo eso está ahí, ¿viste? Todos esos lenguajes que se empiezan como a cruzar, la actuación, la identidad, la escritura, la dirección, bueno, cada vez digamos, Camila también es un poco eso. Yo la nombro mucho primero porque seguimos siendo, como dice, más que un amor, una complicidad, ¿viste? Y nosotros con Cami tenemos mucha complicidad para trabajar, las veces que hemos tenido la oportunidad. Hicimos una obra de teatro juntos también, que El Bello Indiferente, que es una obra de Cocteau, que Cocteau escribió para Edith Piaf, y Camila me acercó ese material, y fue alucinante trabajar esa obra sin que el personaje nunca que el personaje sea la persona que está en escena, que nunca se diga ni se explicite si es una travesti, si es, digamos, o sea, como es una persona que está ahí con sus circunstancias, la obra lo permite, porque El Bello Indiferente es como la prima o la hermana menor de alguna manera de la voz humana, muy cuestionada también para que la haga Camila, que yo considero que es como, digamos, porque es una persona que está loca por su amante hombre, y entonces, bueno, toda esa neurosis que ella despliega en escena, decíamos, bueno, pero esto ya no es así, digamos, vuelve un tipo tan loco, una mina, viste, como nos hicimos un montón de preguntas alrededor del material, pero como está tan bien escrito y es alucinante. Cocteau lo escribió para Piaf, para Edith Piaf, y Piaf lo hizo durante 8 años. Es un monólogo en donde el hombre que está en escena no habla durante toda la obra. Pues se llama El Bello Indiferente. Y Indolente es la traducción, que es más interesante todavía.
bueno, y también ahí, como en un momento dijimos bueno, pero esto, ¿no? De la política que decís, pero ¿cómo estamos trabajando este material? ¿Lo estamos trabajando de una manera más inconsciente? Lo único que nos importa es lo escénico, digo, o atrás de esto hay una rebeldía o hay una manera de hacer, digamos, ponerte a vos en escena haciendo, digo, pasaron cosas que el afiche era Camila desnuda y fue denunciado. Sí, sí. Eh, ¿Viste? ¿Viste? Hay capas, sigue habiendo. Digo, ¿por qué? Porque en un teatro oficial como el Cultural San Martín tenía una marquesina con una actriz trans desnuda. Eh, entonces, digo, bueno, Desde hoy que estoy pensando, ¿no? Las resistencias deben estar por todos lados, o sea, tanto las personales, que uno a veces las tiene inconscientemente aunque sea, como de repente de un productor, de un espacio, como lo que estás nombrando, ¿no? Y de Facebook, que fue lo que pasó con el Bello Indiferente también, ¿no? sí, igual la denuncia fue por el afiche que estaba expuesto a la calle, Ah, pensé que era en digamos. Facebook. No, en Facebook también, pero fue como me parece que fue una acción conjunta, porque fueron hasta la embajada de Francia Ay, auspiciaba sí. este espectáculo. Y entonces fueron a hacer la denuncia ahí. Entonces de ahí al San Martín. Y del San ¿Quién fue a Martín, hacer digo, la denuncia? O sea, ¿quién? ¿Personas una X? mujer, sí, Alguien. personas X, No fue una sí, institución, nada. no, no fue la iglesia, por decirte algo. Como Podría haber sido. podría haber sido, pero no fue la iglesia. Como ese. Sí, viste, esas cosas por ahí, más allá de la acción de esta persona de ir y denunciar, lo que pone en evidencia, viste, el detalle señala a la persona, entonces un individuo se vuelve un montón de individuos, digamos, de alguna manera, ¿no? En esa acción lo que nosotros vimos era esa resistencia de la que vos estás hablando. Eh, lo que pasa es que también, bueno, lo que pasa en el arte, ¿no? En el arte no hay clase, no, digamos, somos todos desclasados los artistas. De alguna manera hay algo de eso que siempre el arte te permite entrar en esos poros de alguna manera, ¿no? Como desde otros lugares, pero vos pensás, qué sé yo, no sé, todas las personas trans que no son artistas, ¿entendés? O todas las personas, digo, como, bueno, ahí cuesta mucho más, cuesta mucho más. eh, eh, Encontrar esos lugares de pertenencia, esas, viste, dejar de que sean comunidades tan cerradas y poder realmente dejarnos de joder y estar como un poco más naturales con naturalizar algunas cosas, viste, qué sé yo. Pero bueno, es todo un proceso. Eh, pero es eso, a mí me pasa eso, viste, un poco, Pau, como empezar si bien, digamos, acá estaba justo leyendo Estados del Deseo, que es de White, que es un libro que me llegó, que así como medio, después me enteré que era re grosso y qué sé yo, pero no es que estaba, viste, como, y estaba leyendo también toda la historia como también de la homosexualidad en Estados Unidos, pero muchos años después de lo de, y, y de y pensaba todo lo que hubo que luchar, todo lo que hubo que sufrir, todo lo que hubo que dejar en el camino, todo lo que viste. Entonces, obviamente que esas explosiones artísticas, ¿no? Cuando uno consigue a través del arte poder expresar un dolor, poder expresar un grito, poder expresar digamos, cuando fue un antes y un después del VIH, ¿no? En la comunidad gay, que fue como muy bisagra, digamos, poder encontrar un material artístico para gritar, ¿no? Ha sido fundamental. Entonces, generalmente, yo creo que esas literaturas, esas obras que el teatro, siguen estando tenidas de esa furia, de esa nostalgia, eh, ¿no? Por suerte, más de eso y menos de la burla, como ha sido durante tanto tiempo, ¿no? Que se ubicaba al personaje gay para burlarse, o al personaje, ¿no? O al personaje de la travesti, como vos bien decías, para humillarla, o para que sea la más peligrosa del penal, ¿viste? O para que sea la que le roba al ejecutivo, o, ¿viste? Era como que si uno
va a armar una historia, decís, bueno, a ver, los malos, los buenos, los que sospechan, los que no sé qué, el detective, no sé qué, bueno, si revisás un poquito en qué lugar ponían, digo, y siempre era el personaje oscuro, el personaje, ¿no? Y después por ahí, también la otra vez estaba, mira, trabajando un material y pensaba, le compartía con mi compañero, digo, hemos también naturalizado un montón de cosas, por suerte, digamos, y que el personaje de esta serie que te cuento es un personaje que está súper, que es una ejecutiva, que tiene dinero, que tiene su pareja, que se dejó de plantear un montón de cosas, pero que también, cuando el otro día trabajamos cierto aspecto en una escena del personaje, le digo, viste, es como que si no queremos que sea trans por momentos, viste, es como riesgoso lo que digo, pero como, viste, digo, no, si hay un aspecto alucinante de que sea trans, digo, pongamos a favor todo eso, porque lo estamos como, digamos, tratando de estar como también más allá, ¿no? Digo, nos estamos Como olvidando de una ras. característica. Digo, claro, cómo se trabaja un personaje, no estoy hablando del perfil de un personaje. Digo, bueno, ¿y por qué contesta así? Y bueno, contesta así porque está atravesada por otras cosas. Y porque nosotros estamos viendo el retazo de su historia en donde ella es una ejecutiva, bla, 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 y porque nunca tuvo problemas de guita, y porque no tuvo que pasar por un montón de cosas que pasaron otras chicas, y demás, y es europea, y viene de España, porque además es española, y bla, bla, bla. Pero digo, pero cuando tiene este encuentro si responde de esta manera o si actúa de esta manera el personaje, enriquece el personaje. Y viste que a veces cuando te pasás para el otro lado, pensás de que tenés como que, nada, disimular ese aspecto. Es un poco lo que lo que se planteó en un momento con la ley ¿no? del DNI que hablábamos hoy, como de decir, bueno, hay que invisibilizar o hay que incorporar, digamos, ¿no? Como que todavía ahí estamos ahí medio en una... bueno, como todas esas Bueno, cosas son la las que teoría queer viene un poco a esto, ¿no? A hablar de todas esas diferencias, de todo lo monstruoso, de todo lo que no encaja en ninguno de estos parámetros para visibilizarlo. De alguna manera es eso, por lo exacto. menos desde donde yo lo entiendo. Sí, o antes no sé, sí, corriéndonos un poco no sé, digamos, esta idea, viste, de la genitalidad, de que si, que viste, de la autopercepción, de si a un chico le pasaba algo, a un chico cis, digamos, a un chico heterosexual le pasaba algo, digamos, con una chica trans, se cuestionaba su masculinidad o se cuestionaba su heterosexualidad o no sé qué, digo, como que, viste, empezar a correr un poco esas cosas, o por lo menos ¿viste? A sacudirlas así y ver de qué empezamos a hablar, o por dónde empezamos a hablar. Te digo, creo que esta conversación me hace pensar o reflexionar sobre mi trabajo, pero sobre un montón de cosas que por ahí no son las que pongo sobre la mesa cuando me pongo a escribir. Se ha vuelto algo como más natural y qué sé yo. Por eso se me vuelve re interesante, pero no es que tengo la teoría antes que el drama o que lo que tengo ganas de escribir, ¿no? Eso no lo quiero perder en algún punto, porque también es ese, viste, que lo que hablábamos hoy, también vos no podés manipular un material o un personaje antes de descubrirlo, antes de saber de saber qué siente, cómo mira la vida, cómo, no sé, tantas cosas antes que y bueno, pero eso te interpela todo el tiempo. Uno que piensa, mirá, ya trabajé mucho con esta temática, qué sé yo, por momentos uno, como la película esta que decía, la última, que no tiene nada que ver, eh, o por lo menos que no pone el foco ahí y demás. Y sin embargo, está ahí, viste, como siempre viva esa intención de cuestionar ciertas cosas, me parece, sin querer a veces, viste. No me hago el inocente, pero digo, muchas veces teorizarlo todo, digo, por ahí no es el mejor, para poner, no sé si es el mejor camino para llegar a un personaje o a una historia. Quizás sí después de que esté escrito, revisarlo. Digo, hoy, Totalmente. Yo creo que hasta no cuando es vos... posible.
O sea, encontrar profundidad en un personaje si arrancás de la teoría. Me parece que, por lo menos en mi práctica, no es posible. Así Después que hay ahora, yo por ejemplo, perdón, me sí, tengo que ir. Gracias, Javier, por este y tiempo. yo La me verdad tengo me que quedo ir. con ganas Hablar. de quedarme, pero la verdad no puedo. Tranqui, tranqui. Un abrazo grande y bueno, a ustedes, chicas, las veo, nos hablamos. Muchas gracias, Dale, Javier. chao Martín. Chao. Sí, yo me mando a hablar, viste, que me cebo, Paula, vos me conocés. No, pero está Martín súper también. interesante. Está re Súper bueno, aparte interesante. yo, claro, nosotros estamos por ahí parados de este lugar teórico porque estamos analizando desde ese lugar Obvio. y como que el propósito también es hacerlo. Lo que vos decís es absolutamente, estoy totalmente de acuerdo con que es imposible generar algo artístico, crear desde un lugar teórico como premisa, me parece que por lo menos para mí no es posible, pero todo, desde que arrancaste a hablar, Javi, es impresionante la cantidad de cosas que estás diciendo, que yo en mi cabeza estoy diciendo, ah, claro, tú, esto, es como que me dispara para 2 millones de lugares, ¿viste? Me había preparado una lista de cosas para preguntarte y ya me las respondiste todas. Creo que los No, por eso, primeros viste 10 que minutos. me cebo hablando y digo, Está buenísimo porque, nada, porque está buenísimo desde la experiencia, ¿viste? De la experiencia de haber trabajado con esto y haber concretado esas puestas en escena, bueno, la película, lo de la tele, todo lo que estás contando. Porque muchas veces uno intenta, o a mí me está pasando, por ejemplo, que tengo una obra escrita que estamos con el proyecto de hacerla, donde hay un personaje trans, y yo no tengo un actor o una actriz trans. ¿Me claro. explico? Tengo que Sí, recurrir a una actriz en mi entorno, dentro de donde yo me estoy moviendo, a una actriz para que represente a un varón que se trasviste. claro. Sí, sí, sí. Y si yo Sí, tuviera bueno, a un varón, a una trans, haría el trabajo con una trans. es interesante, viste Siglo de Oro Trans, que es la movida que se está haciendo en el San Martín. La fui a ver el otro día. La adaptación es de Don Gil de las Calzas Verdes. Las calzas verdes, sí. Bueno, la adaptación la hizo Gonzalo de María, que es súper interesante, es director, dramaturgo, escritor. Yo estoy trabajando con él ahora un material que se llama Cacería, que es su libro, Cacería, que es sobre la primera persecución homosexual que hubo en la Argentina en 1941, previo al peronismo, imagínate como Segunda Guerra Mundial, digamos, Argentina país neutro, y es sobre todos los es la historia de un chico adolescente, menor, en ese momento era menor hasta los 22 años, digamos, para la ley, que, que fotógrafo, un fotógrafo digamos, que empezó a fotografiar a sus amantes desnudos y cuando se involucró con los cadetes de la escuela militar, lo descubren porque intercambia un par de correspondencias con un chico que estaba dentro y a él y a toda su banda los empiezan a perseguir y los terminan cuando cumple la mayoría de edad, al mes de que cumple años, lo meten preso a él y a toda la pandilla, llamémosle pandilla, a todo ese grupo, pero todos los intentos que tiene su familia, el Estado, todas las terapias de normalizarlo, de sanarlo, digamos, o sea, con terapias hormonales, digamos, hormonas de monos digamos, inyectadas en sus testículos, todos los tratamientos por los cuales lo hacen pasar a ese chico. Es una historia real, es una historia que, bueno, el libro de hecho de Gonzalo son todos los expedientes que hay sobre el caso. Vamos a hacer la película, la vamos a hacer con MGM, que yo estoy trabajando con ellos hace un tiempo. Eh, y es alucinante, porque ahí aparece Celeste Imperio, que era un chico chica en ese momento, pero te estoy hablando de 1940. Te estoy hablando como, ¿no? de un fotógrafo amateur a quien, digamos, persiguen y meten preso. Y de hecho recién el otro día tuve acceso, fui al juzgado, con el abogado de 100% diversidad, que nos permitió ver todas esas fotos. Son como 200 fotos, las que quedaron, porque muchas se quemaron. Y vos ves las fotos y son de una belleza, son
tipos desnudos, pero ni siquiera pornográficas, tipos desnudos después de tener sexo, incluso algunas ni siquiera desnudos, vestidos amigos abrazados, y él registrando todos esos momentos, y todo eso fue material para meterlos presos, fue evidencia, ¿viste? Entonces, bueno, ahora se está luchando para que las fotos salgan a la luz, digamos, se va a hacer por ahí una exposición, creo que van a ir al archivo de la memoria, bueno, pero tuvo un trabajo alucinante, Pau, como sobre, también, sobre todo este recorrido, ¿no? Como eh, que parece que estamos re cerca, perdón, re lejos de 1940, pero no estamos tan lejos. Y pensaba que en ese momento era considerada una enfermedad, la Bueno, pero homosexualidad. Javi, vos hace un rato estabas diciendo, bueno, ahora ya está, esto está como que hemos superado un montón de cosas, es real, está la ley de género, todo, de identidad de género, pero en realidad todavía está pasando. O sea, Sí, en la totalmente. vida cotidiana, vos venís de una ciudad chica como yo, de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, yo estoy viviendo en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y uno ve todo esto todavía, pese a todo lo que pasa y lo que se visibiliza, etcétera, cómo todavía sigue siendo un estigma social todo, la Total. homosexualidad, todo, Sí, todo. sí, bueno, eso que decís es un poco yo lo abordo en esa primera secuencia de la película, que la película es sobre los dos protagonistas de la película no son actores, son dos sobrevivientes reales de lo que se llamó la tragedia, la masacre escolar en mi pueblo, allá en Carmen de Patagones, que si bien es una ficción escrita, los dos protagonistas son dos sobrevivientes, y no son sobrevivientes porque estuvieron en el aula y pudieron escapar, son sobrevivientes porque estuvieron gravemente heridos. No sé si saben que fue este chico también menor, compañero de ellos, que entró al aula y disparó contra ellos en el 2004. Eh, bueno, y para poder hablar de esa historia, fíjate, ¿no? Algo que no tiene... la historia es ellos en la actualidad haciendo un viaje para intentar reencontrarse con ese ex compañero que les disparó en el pasado, ¿no? Entonces ese es el viaje, como casi un viaje psicomágico. Y la otra vez decíamos, claro, nos tuvimos que ir del pueblo para poder hablar de nuestra propia historia, digamos, ¿no? Ese viaje que ellos hacen, de alguna manera, es alejarse de esas masculinidades, es alejarse o mirar con distancia esto de que naturalizamos las armas, porque somos pueblos en donde siempre se ha ido a cazar, donde siempre, digamos, un arma está colgada, viste, arriba del fogón, en donde, digamos, como, bueno, seguimos atravesados por un montón de cosas. Ahí cuando repasaba lo que me habías mandado para acá, decía, bueno, sí, viste el patriarcado, todas las cosas, y bueno, somos todavía un poco hijos de todas esas modalidades, si se puede llamar así. Y bueno, y el arte siempre lo que intenta, y siempre ha sido como un poco su objetivo, es sacudir esas cosas, ¿viste? Por lo menos ponerlas en un escenario. eh, Creo que cuando se puede integrar eso, ¿no? Digo, más allá del mecanismo inconsciente de la escritura que hablábamos hoy, ¿no? Pero digo, cuando uno puede encontrar en el escenario, se une como el arte con el decir, ni siquiera con el cuestionar al espectador, con el espectador se vaya con más preguntas que respuestas, digamos, es fantástico. Los que amamos el teatro, los que amamos es como ese encuentro, cuando vos sentís que el espectador, ¿viste? Hay algo ahí que es alucinante, ¿viste? Y si lo haces con emoción, y si lo haces con gracia, con humor, ¿viste? Utilizar el humor, ¿viste? Que como para... Es alucinante, digo, las personas trans, volviendo un poco, son las personas con las que más me he reído ¿viste? Y, ¿viste? Y no poder, y no haber podido explorar durante tanto tiempo ese estilo de humor, esas capas, ¿no? El humor genera empatía, nos acerca, ¿viste? Para mí sí sigue siendo alucinante. Es como que a veces he decidido, como, bueno, me alejo un poco pero siempre termino como volviendo al ruedo con algunos materiales y eso. Bueno, me estoy yendo por las ramas, Pau. Pero No, todo bien, Javi. Nosotros estábamos viendo en esta materia, una de las cosas que se hablaron tiene que ver con que a través de lo performático, nos decía Mina, la profe, sí.
fue como que muchas trans pudieron transitar la conversión, si le podemos llamar de alguna manera, ¿no? Poner en escena su identidad trans. Como Bueno. que lo teatral o lo representativo, lo performático, fue más que, además de ser una cosa artística y todo esto de lo que estamos hablando, también fue un medio para, habla del carnaval, de los corsos, ¿viste? Las comparsas, bueno, de todo lo que hablamos de todo lo que pasó en el Rojas, Claro. toda la vida. Con el Y esta Teje. cosa de poner en escena como no como cosa representativa, sino como presentativa. Se me ocurre poner esta palabra. Está bien. Presentación en sociedad de lo que realmente soy, de lo que realmente quiero ser, de aquello en lo que me estoy convirtiendo y que es mi identidad. Algo de eso. Y es, además, está buenísimo porque, digo, Camila en el viaje inútil, de alguna manera, ella a través de la escritura, es como si a través de la escritura, no es la historia que cuenta, digo, no digo que sea la suya, por más que... a través de la escritura descubre su identidad de alguna manera, ¿no? Su ser. Entonces eso es alucinante, como alguien a través del teatro, de la escritura, del arte, pueden seguir explorando, digamos, explorando esta presentación de alguna manera, ¿no? Acercarse a su identidad a través de, ¿no? O descubrir o seguir esa exploración. Que repito, muchas veces, bueno, estoy pensando en Nati Menstrual, que está en la película, que es la que hace de Antigua en Mía, que también está ahora en el San Martín. A mí me dio mucha emoción, fui hace poco a verla, pero ver viste, como a la Payuca del Pueblo, que es una gran actriz, que yo la conozco antes incluso de su transición, entonces poder ver esos arcos, ¿viste? Esas búsquedas como, no sé, no es una conclusión, pero sí es un proceso y verla con todo, desplegar ese talento, decir esos versos como nadie, digo, como si fuese Elena Tacisto de alguna manera, ¿viste? En la Martín Coronado, digo, es muy emocionante. Ver a Mayamara Brodos, una gran actriz, ¿viste? Que ya no tiene que ver con si es trans o no es trans, digo, es una gran actriz. Digo, Nati Menstrual, que es una escritora también alucinante, que fue una de las primeras literaturas trans que editó Eterna Cadencia, ¿no? De escritoras trans. Y digo por lo performático, yo creo que Nati siempre está parada en un borde, ¿no? Y por eso es muy interesante su escritura, su vida, todo lo performático que hace Nati, ¿no? Como, y esto, viste, también la otra vez también hablábamos un poco como que había un tipo de trans que estaba quedando un poco como, nada, como hay tantas nuevas voces también ahora por suerte, y también hay como nuevas miradas, y hay chicas que por ahí no se identifican con una manera de ser trans, como por ahí sí sus anteriores, digamos. Entonces hay también como por ahí un estilo, si se puede decir, de personas trans que está como... que se está convirtiendo en otra cosa o que está desapareciendo de alguna manera, ¿no? Como que ahora estas nuevas, hay voces nuevas que son superadoras, que son novedosas, que digamos, ¿no? Pero también hay algo de esa cosa más antigua, más primitiva, más ritualera, ¿no? Que sigue estando ahí en el fondo, que sigue estando sosteniendo como... qué sé yo, si por ahí te encontrás con muchas chicas trans, no van a tener idea de todo lo que nosotros estamos hablando. Claro, ¿no? ¿no? Seguramente, sí. O sea, pero no por Como hay un ignorancia. montón de No teorías sobre cosas que uno ha atravesado y que uno no conoce, y que sin embargo uno podría ser tranquilamente ejemplo de esa teoría. Exactamente. Sí. Pero no, sí, está buenísimo eso de descubrir, ¿no? O de presentar, como decís, a través de la performance, y totalmente los carnavales, las fiestas en el Tigre que se hacían, que eran como viste, que se llevaban dos vestiditos y que cruzaban la calle y ya
era otra fiesta, y era otra cosa, y era otro lugar, y esos lugares tan festivos, donde siempre terminaba viniendo la policía, y en donde ellas tenían todo un lunfardo trans para avisarse, para alertarse de que venía la policía, hay todo un lunfardo. Malva, que es una escritora que falleció hace poco, hay un documental sobre ella, que con nombre de Flor se llama, que creo que murió a los 95 años, porque también la perspectiva de edad y de todo lo que ya sabemos, viste, era 30, 40, 45, digamos, ¿no? Entonces, una trans chilena que cruzó los Andes a los 14 años y llegó a Mendoza y después a Buenos Aires. Entonces te cuenta también, estoy hablando de los años 40, cuando llega todo el peronismo, cómo empieza a conectar con los carnavales, inventan todo un lunfardo que ella lo plantea en su libro. Hay todo un lunfardo que es alucinante, que es un lunfardo trans, ¿no? No sabía eso. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí está muy claro lo performático, cómo empiezan los carnavales, cómo empiezan como esa transición de alguna manera, esa manera de descubrirse, de explorarse, a través del juego, del arte, de la fiesta, de la performance, Sí, de la eh, humorada también, ¿no? Hay muchísimo de en- humor. Vos dijiste que te reíste como nadie, como con nadie, y es verdad, el humor es absolutamente potente y está permanentemente en estas sí, situaciones. y ahora dejamos de criticar tanto, viste, como esta cosa de que, por ejemplo, no sé, por ahí a Florencia de la B, que fue una de las primeras, bueno, Cris Miró por ahí dentro del arte, ¿no? Antes, pero digo, eh, como esta cosa de querer normalizar su vida en un momento, y qué sé yo, digo, y ahora, viste, como decís, bueno, la verdad que esa crítica no cabe, como que cada uno haga lo que quiere, lo que puede, como hacemos todos, No, digamos, de alguna manera, viste, esa mirada, si se aburgue, si no sé, digamos, qué sé yo, ¿viste? Cada uno explora su identidad y sus necesidades y sus autopercepciones como puede o como quiere, ¿viste? Entonces todas esas cosas están cambiando un poco, ¿no? Y también noto, digo, porque es una persona pública y porque también está vinculada al arte y porque también está vinculada a los escenarios y qué sé yo, como también noto que su lenguaje, su discurso, se fue puliendo, se fue sofisticando, ¿no? Como, como de responder una nota súper agresiva en donde le preguntan por su genitalidad, ella hoy, digamos, tiene como la capacidad de poder repetir, pero si uno quiere, se va a un archivo y ve el arco, ¿viste? Lo que está todavía en movimiento, lo que está todavía. Entonces, está bueno que tengamos que estar atentos, que tengamos que estar prudentes, ¿no? Como es una manera de seguir aprendiendo sobre nosotros mismos, sobre todo yo me lo planteo así, como sobre mi propia identidad, ¿no? Como sin hablar de algo personal, pero sí sobre el deseo, sobre eh, qué es lo que a uno lo mueve, como que fue como la primera pregunta, ¿no? Como todo es para seguir explorando en este caso, ¿no? Como, eh, sí, viste, es nada como está esa, dado, nada está dado y cerrado, para nada. no, y viste, bueno, paso siempre por las flores, siempre paso y siempre me acuerdo, porque como me voy en el auto para allá, para Patagones, paso siempre, o sea, cuando No te yo veo puedo los creer. carteles, tantos kilómetros para las flores, viste, cuando voy y Tienes que cuando venir un vuelvo. día, Javi, venite, Tengo que acercate. ir, Sí, sí. sí, sí, bueno, pero eso, viste, como que también a todo eso se le suma el de dónde uno viene también, ¿no? Porque ahora, bueno, las redes de internet y todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, vos pensá que antes, no estoy del todo seguro de lo que voy a decir, pero sí cuando empecé, me acuerdo, a trabajar mía, lo que yo me empezaba a percibir es que cuando un chico en un pueblito del interior era gay, casi no tenía la posibilidad de ser gay. Se hacía directamente trans y se perdía en el camino una exploración. ¿Por qué? Porque había una mirada muy básica de lo que te gustaba a nivel deseo, genitalidad y qué sé yo. Entonces, por eso muchas de las primeras trans estaban en esos rinconcitos
viste, de Argentina, digamos, si vas al origen de muchas cosas, ¿no? En esos pueblitos en donde no había un espacio, un paréntesis entre lo que te sucedía, era tal el nivel de confusión, digamos, como que pasabas, digo, al toque era como el pantalón ajustado y ya, y de ahí, y había todo un recorrido en el medio que era anulado prácticamente. Sí, sí, como meter en la misma bolsa todo, digamos, ¿no? Todo. Cualquier Sí. cosa, ¿viste? Bueno, con todas esas capas uno escribe, uno vive, uno, Por suerte. ¿viste? Claro, Por suerte, sí, porque sí, eso alimenta un montón. Todas esas sí. vivencias, esas... Sí, sí, sí. Y el Qué bueno. miedo y lo que se dice de la furia trans y todo eso es así, ¿viste? Es una intensidad diferente, es una lógica que por ahí me pasó por leer mucho material de eso, pero que vos encontrás otras capas, o muchas capas, que tienen que ver con el recorrido. Hay, si bien cada persona y cada individuo es diferente y tiene una experiencia distinta, podemos decir, como, digamos, como también pasa con la homosexualidad, que hay muchos puntos en común, muchísimos puntos en común, muchísimos dolores que se parecen, muchísimas luchas que se parecen, un humor que se comparte, ¿no? Y que eso también es identidad. Eh, Así que bueno, nada. Eso. Placerazo, Javi. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, Sí. te súper agradezco, la verdad. Me encanta charlar con vos. Un Te placer. charlé Está todo, muy qué bueno. vergüenza, me hablé No, todo, Pau. Un papelón. hermoso, súper interesante, súper interesante. Súper interesante, Yo Javi. quería preguntarte en relación a la serie Celebraciones, el capítulo, ¿sí? La Sí, historia, ¿cómo surgió? sí. ¿Cómo surgió? Mirá, surgió porque hay una persona, una vez fui se hacía un festival de la diversidad y me invitaron y cuando fui como espectador vi a María Laura Alemán, que hoy bueno, digamos, es mujer y demás, pero en ese momento no, y era su primer presentación en público delante de sus hijos y de su mujer, montada, digamos, ¿no? Como vestida. Después María Laura siguió un recorrido, entiendo, ni ella sabe que eso nos inspiró a nosotros un poco esta idea de la música, porque el personaje de Luis es Pianista. músico, es pianista. Entonces yo cuando vi ese encuentro, cuando vi la emoción de esos hijos, cuando vi el resultado, dije, ay, esto es alucinante. Como, viste, como... Entonces, nada, como que un poco empezó de ahí. Después nos fuimos para lo cross y no tanto para lo trans, ¿no? Como, cómo eran esos, porque bueno, como ahí había una familia, yo vi una familia, ¿no? En la platea y en el escenario. Yo vi una familia, vi la emoción de una familia, vi una primera presentación, digamos, vi ese cuerpo tocando el piano eh, con algo que puede parecer una vestimenta para subirse al escenario, pero que era muchísimo más, que no era otra cosa esa presentación. Por eso que lo que decís también de descubrirse a través de ciertas situaciones, eventos, digo. Entonces, bueno, de ahí surgió un poco, surgió ese primer rasgo de inspiración para darle al personaje. Después, sí nos fuimos decididamente para una cuestión que no está tan ligada a lo trans y sí al crossdresser, ¿no? Y a esta cosa y bueno, y leyendo y hablando con personas cross, por ahí es esto, ¿no? Como sus primeros encuentros con las ropas de su mujer, como, ¿no? Como eh, esta cosa también de lo privado, ¿no? Que nos cuesta tanto cuando vivimos en familia, digamos, como de alguna manera esta cosa de la intimidad y de lo privado y de lo que le pertenece solo a uno y de lo individual y de, ¿viste? Y de respetar eso sin súper difícil, pero sin cuestión, digamos. Entonces,
nos metimos un poco, ya lo escribí hace tiempo, pero me acuerdo que los primeros, que fue verla a María Laura tocando ese piano, la emoción de sus hijos, lo que me empezó como a acercar, como, y después conocer la historia de una persona cross, y bueno, y ahí fue como surgió un poco esa línea dramática, ¿no? Como que la alteramos un poco, porque nos parecía que estaba bueno ahondar un poco sobre otras cuestiones que no son solamente como... y que está todo confundido, pero que no tiene nada que ver una cosa con otra. Como bien dijo Paula hoy, digamos, una persona cross puede seguir toda su vida viviendo con su mujer y amándola y teniendo, digamos, como, viste, son capas, viste. Eh, Eso, que basta que alguien te lo cuente, porque no hay nada que entender. Es simplemente escuchar y ver si ese material te dan ganas de escribirlo, de procesarlo. Pero la razón muchas veces no es una buena aliada. Razonarlo todo, digamos. Entonces creo que vino como por ahí. Sin duda que fue un poco ese primer encuentro, porque me parecía flashero, más allá de que ella había adoptado una identidad femenina, ese primer encuentro, ¿no? Como ver arriba del escenario a tu mapa, como dicen en Transparent, que le dicen al padre que hizo la transición a madre, ¿no? Los tres hijos al principio le empiezan a decir como mapa, ¿viste? Como ubicarlo, ubicarla con un nombre cariñoso y afectuoso. Bueno, eso, fue como súper emocionante ver como ese momento, ser testigo como de ese momento, que a mí me lo contaron, viste cómo es la ficción, o sea, yo vi y después dijeron, no, pero ¿sabés qué? Ay, no te puedo creer, qué emocionante. Digo, y ahí uno ya se lleva esa historia a su casa, digamos, y a su escritorio y a su computadora. Tal cual, tal cual. A mí me pareció súper interesante ese capítulo, la curva que hace María Oneto, digamos, el personaje de María Oneto, el personaje de la mujer. Me pareció muy interesante el personaje de ella, como que es él, para mí es el personaje de esa historia. Totalmente. Ahí está todo el conflicto, y la evolución que ella hace. Me parece sí, además, bueno, tuve suerte porque cayó en sus manos ese personaje también, ¿no? Porque María además es una actriz que tiene un nivel, digamos, que tiene un recorrido siempre emocional en todos sus trabajos, que es tan precisa, viste, que entiende sensiblemente todo, viste, que también, viste, porque vos agarrás un material, digo, pensá que fue hace varios años la celebración también, ¿eh? Entonces, bueno, como actriz te pasa, como agarrás un material, esto que te está pasando a vos con la obra de teatro, bueno, no, pero el personaje es trans, pero digamos, ¿qué pasa si? Bueno, hay que empezar a explorar también, a ver qué pasa si, ¿no? O sea, una cosa puede ser el cupo laboral y otra cosa puede ser una obra que uno pone en escena, digo, y que uno, digamos, quiere que tenga un código, quiere que tenga un look, quiere que tenga un, ¿no? Y bueno, y un poco ahí también fueron charlas re interesantes con Michelle Noer también, que hace del hijo, como muy interesante. largas charlas, todos tratando como, ¿no? Con Luis. Luis, la verdad que fue un capítulo súper lindo, porque después Luis también tenía ganas de hacer algo con ese material, digamos, nos despertó algo, ¿viste? Pero hacela en teatro, Pau. Hacela en teatro. Como ese, no, pero bueno, viste, como que me acordé cuando me dijiste lo de Mirta, me acordé de que Luis una vez me lo encontré en el San Martín y me dijo, che, vos sabés que me quedé pensando. Y además, después Camila hizo una serie que se llamó La Viuda de Rafael, y él, su pareja en la historia fue Luis Machín. Entonces, o no me acuerdo si fue antes lo de La Viuda de Rafael y después la celebración, no me acuerdo. Pero bueno, generaron un vínculo. Fue alucinante, viste, como nada, como le puso todo, ese cuerpo aparte, ¿no? De él, tan masculino, pero ese rostro, viste, como... No, hay cosas en el capítulo que a mí me alucinaron. Por ejemplo, la escena del camisón verde con el vello corporal que él tiene. Yo dije, qué guacho este Javier, porque es como que nos genera como un rechazo, esta cosa de que, ¿cómo va a tener ese pelo y usar ese camisón? Esta cosa que uno funciona, ¿no? La cabeza. Pues sí, es buenísimo, porque esto es lo que nos hace
como espectadores generar eso para después entrar en una historia que termina enganchando un montón su personaje, que es hermoso y es tan querible. Entonces es como, fue muy lindo ese momento de ver, anoche lo volví a ver, ayer a la tarde. Recuestionado, te digo. Recuestionado todo ese momento, porque él tenía también por sobre el camisón tenía una bata, Sí, y bueno, cuando hablas de decisiones políticas, un poco, esa claro. fue una decisión política de alguna Sí. manera, porque uno sabe siempre que trabaja con la empatía, o sea, que al personaje que va a ser como, eh, quizá el que nos va a contar la historia para que entendamos qué le está pasando, ¿no? Pero que si vos lo ves como de afuera de todos los personajes, sí, bueno, este es el más raro, el personaje más que tiene un conflicto menos cercano, menos cotidiano, menos, ¿no? Entonces, en esos momentos uno lo que intenta, o por lo menos lo que intentaba, que era un programa emocional, que eso era una bajada también de la productora, ¿no? Que sean capítulos vinculares, emocionales, decíamos, emotional power, decíamos, porque todos eran como, bueno, terminabas, ¿viste? Entonces, que tenían que tener ese tono, el concepto del programa era ese, de la serie era ese, entonces uno trabaja con la empatía, tratando de generar empatía, cosa que cada vez hago menos, ¿no? Pero digo, como esa cosa, cuando me lo piden, pues también es un trabajo por encargo, más allá de que se vuelva autoral, y que yo no nos olvidemos que estamos dentro de un medio que es la tele, que es una serie para que pasen en Telefe. Entonces, digo, era importante reforzar la empatía, y algo así tan simple como una imagen, como un camisón sobre un cuerpo que tiene vello, se puede volver antipático en vez de empático. Entonces, fue toda una decisión esa, con la vestuarista, con Luis, con María, con nada, como fuimos todos funcionamos como cómplices en ese sentido, y nos salimos un poco con la nuestra dentro de los procesos de la tele, también hay que decirlo, que hay procesos dramáticos que se vuelven más directos, que no hay tanto espacio para profundizar, viste, nada, que no es el tiempo de un relato cinematográfico. Exacto. Sí. Así que bueno, que me encanta que les haya gustado, porque es una serie que a mí me enseñó mucho también a dirigir, a escribir. Fue mi primera serie para dirigir en tele, entonces le tengo mucho cariño, mucho trabajo. Lo escribí con Alejandro Quesada y con Camila. Con Y Ale lo otro Quesada, que que, es amigo mío de muchos años, de Sí, lo muchísimos. recuerdo. Sí. Sí, sí, sí. lo otro que me llamaba, o sea que también me llamó la atención es esta contención, eh, este trabajo, este caminar juntos con Camila, ¿sí? Sí, En sí. relación a él. Sí, bueno, también hay todo un arco, porque bueno, pasaron muchos años y hubo años en el medio en donde cada uno se fue a hacer lo suyo, ¿no? Eh, pero fue como medio una ofrenda, Camila, en mi vida. Pero por una cuestión así de que viajé a Córdoba, porque había un encuentro de ATA, entonces ahí tenía la posibilidad de entrevistar, no sé, ponerle 100, que tengo todos esos reportajes, que los quiero digitalizar, los tengo en Qué DVD, pero bueno. los quiero, porque tengo también fueron como 200 niñas hasta llegar a Maite, por más que Maite fue la segunda nena que vi, fueron 200, y entonces muy interesante, debería repasar todas esas, porque María Laura Berch, ¿te acordás de María Laura Berch, Paula? Sí. Bueno, Que María, es la ¿sabés? coach de Maite, ¿no? Ella Es coachea la coach niños. de Maite, pero María Laura es una de las directoras de actores del cine y de la televisión de niños, y ahora ya te diría que de todos, te diría más importante en este momento dentro de la industria. Fue muy loco cuando nos encontramos en Mía, porque ella estaba como empezando con todo esto del casting, el coaching y qué sé yo, pero digo, nada, es re grosa. Y fue re loco el encuentro con ella, porque como que nos encontremos nosotros, bueno, nosotros cursábamos juntos, y somos amigos, pero con María Laura no, pero sí estaba ese espacio, ¿no?, del conservatorio. Bueno, y María Laura también me habló de Camila,
¿no? Volviendo a la pregunta, como porque Gustavo Schreiber la conocía, que es su marido, y que es productor del San Martín, y entonces también me habían hablado de Cami, entonces yo viajé para entrevistar, no, esto decía que el punto de vista, cuando le preguntabas hace 10 años atrás a niñas entre 7 y 12 años, qué era para ellos una travesti, porque esta era la pregunta que María Laura hacía, o qué sé yo, es re interesante, porque ahí ves los padres que tienen, la familia que tienen, cómo influye la televisión o lo que escuchan, o qué sé yo, es alucinante. Pensá que son 200 testimonios, 200 entrevistas, como ese. Y de chicas, de actrices trans, también fui para ATA, que ahí en Valse Río Tercero, en esos hoteles de la época de Perón. Pero, Estaban parando ahí y nos quedamos una noche ahí y tomamos un montón de entrevistas que eran mi manera de hacer casting, la entrevista, ¿no? Como, y bueno, miles de historias, imagínate. Y ahí voy a ver Carnes Tolendas, porque yo iba a castear a Camila para el personaje de Antigua, que el que terminó haciendo Nati Menstrual. Y cuando la veo a Cami en escena, bueno, nada, me di cuenta que era la protagonista de la película. Y de ahí empezó después hicimos la obra de teatro, no, después escribimos La Celebración, después hicimos la obra de teatro, después escribimos un proyecto bueno, que no salió, pero que nos acercó, que se llamaba Fruta Extraña, que era un poco sobre el gondolín, un poco había ahí como una ficción sobre eso, y ahora estamos adaptando juntos su novela que la editó nada más que Página 12, pero que ahora va a salir editada por Planeta. Ella escribió Las Malas, que bueno, que fue como un éxito así re rotundo, se tradujo a un montón de... Alucinante. Exacto, y que es Tesis sobre una domesticación, que como su nombre lo indica, es la Todavía no tesis la sobre una leí, domesticación. no la conozco todavía, me interesa muchísimo. Está buenísima, Está así que esa la buenísimo. vamos a filmar el año que qué viene, si bueno. todo va bien. Entonces, bueno, sigue siendo un encuentro con ella, viste, así, también un poco casual. Lo que pasa es que como también en el medio uno hace cosas que llaman más la atención, menos la atención, que te va mejor, peor, digamos, en el camino, que la gente se entera, no se entera, digamos, todos seguimos haciendo cosas que a veces la gente se entera, el público no se entera, pero todo lo que hicimos como de alguna manera con Cami, los dos nos tratamos de encontrarnos en esos trabajos. Ella ama Córdoba, entonces, o sea, no sé si ama Córdoba, pero no le gusta vivir en Buenos Aires. Entonces, siempre el Zoom es nuestro aliado. Ahora vino y estuvimos trabajando un poco presencialmente y bueno, yo soy medio fan también, ¿no? Como que no se lo digo a ella, pero soy medio fan de ella. Para hacerse fan. Viste, como que Yo la conocí me, a Camila me- por tu película, Javi, y, y la empecé a seguir en Facebook, y ahí sí, flasheé con su escritura, que no la conocía. sí, Realmente es para fanatizarse, realmente es muy talentosa, muy talentosa. sí, Una persona suma. Bueno, sí. cuando vi Carnes Tolenda casi me muero, digo, encima de ser No, no, escritora como es, actúa claro. así, Es una gran No, no, actriz. no, dan no. Una ganas gran actriz. de De hecho, a mí me matarla. cuesta verla como escritora, por más que amo su literatura y digamos, y la reconozco y la desconozco también, y me encuentro yo. Para mí, Cami siempre, o sea, yo siempre tengo viste, ese primer acercamiento fue como con su parte actoral. Entonces, si bien por ahí la gente después la conoció mucho más, no sabés la cantidad de gente que vio Mía a partir de Las Malas. Claro. No sabés. El otro día se dio en cárceles, se dio como en 5 penales y tuvimos un Zoom con Maite, bueno, con todos los detenidos sobre la película. Después el otro día me la pidieron de un congreso y hablé en Vancouver. O sea, es una película que sigue dando sus vueltas. Y creo que activó un poco que la gente cuando lee la solapa que dice Camila que actuó en Mía, dicen, ay, a ver esta película que actúa, esa actriz. Entonces la van a buscar. Entonces Genial, como les fue buenísimo. también con Las Malas, yo siento como que en un momento empezaron a pedir Mía de vuelta y yo decía, esto es por Las Malas, esto es porque, claro, quieren linkear con Camila, ya sea porque la están estudiando, porque se quieren acercar a su literatura, a su artista, lo que fuere. Así que ahí tuvo un rebote de vuelta en Genial. Mía. Sí, Qué sí. bueno, qué bueno, qué bueno.
Bueno, Javi, yo por mi parte no te quiero quitar tiempo de tu vida. Sí, no sé. Bueno, espero que les sirva, porque hablé tanto Sí. que no sé, No, Pau, yo o te sea, digo que si nos después querés recibe. que ordene algo, decís. Sí. Ah, olvídate, Ok, está todo bien. Nos recibe, yo ya hice links con un montón de cosas y después te lo voy a mandar cuando lo tengamos hecho. dale, Así lo dale. ves. Dale. Genial, me encanta, buenísimo, buenísimo.